conocí a Ana María, me enamoré perdidamente de ella, no pude resistir y se lo manifesté. Ana María Cires era una muchacha de Lomas de Zamora. Después de casarnos vinimos a vivir a este lugar, en esta misma casa que yo construí con mis propias manos. Qué enamorado estarías, pero yo creo que hay cosas que en las personas siempre dejan una marca, porque ella se quitó la vida. ¿Vos sabés por qué se fue de este mundo? Con Ana María lamentablemente había una diferencia muy grande en edad. Ella tenía 18 años y yo tenía 33. Estaba embelesado y atrapado por esta naturaleza y vivía escudriñando el monte, visitándolo, aprendiendo de su gente, de sus oficios. Vivía con mi huerta, con mi jardín, con mis plantaciones, con mis animales. Vivía tratando de reflejar todas las impresiones que se daban y a la vez también llegué a ser de juez de paz. Esa soledad a la que la sometí y que no me di cuenta, la llevaron a querer renegar de este espacio. Ella me decía que si no nos íbamos a Buenos Aires se iba a suicidar y no pensé que fuera así. Cuando ocurrió, lo lamentábamos mucho los dos. Ella estuvo 5 días en agonía, compartiendo conmigo. Nos perdonamos mutuamente, pero fue un dolor que me costó muchísimo poder superar. Sin embargo, quedaron tus hijos con vos. ¿Fuiste capaz de cumplir el rol de madre y de padre a la vez? Me costó mucho. En los primeros tiempos me ayudó mi suegra y tuvimos que volver a Buenos Aires. En Buenos Aires reflejé toda la obra que había elaborado aquí, en los primeros cuentos de la selva, una obra que está hecha en base a la influencia de Rudyard Kipling. ¿Y qué has querido transmitir a través de esa obra, Horacio? El animal, la sensibilidad del animal, los sentimientos, darle vida y reflejar sobre todo una literatura americana que nos represente, alejado de los moldes europeos, porque en aquel momento Montevideo, la capital de mi país natal, y Buenos Aires, que eran los centros más importantes, tenían como modelo cultural a París. Fuiste a París también, te enamoraste de nuevo, tuviste otra mujer, seguiste viviendo a través de tu obra, seguiste trascendiendo y además tuviste otra hija. De eso vamos a charlar después, si te parece bien. Yo estoy muy cómoda en tu casa. Muchas gracias. Ludovico Fes es hijo de alemanes, tiene 79 años y es uno de los pocos testigos vivientes que vio y conoció a Martin Bormann. ¿Cómo lo recuerda, Ludovico? Él era un hombre ya de edad y tenía lindo semblante, lindo carácter. El tipo era gordito, medio petizón, era. Y así como le digo, siempre yo tenía mis 22 años más o menos cuando yo le conocí, pero yo no hablaba mismo con él. Yo le miraba nomás, le saludaba y pasaba. Ver lo que se tramaba con el viejo a hablar en alemán. Él era amigo de su padre. Sí, él sí hablaba con papá, pero conmigo no. ¿Y de dónde nació la relación con su padre, entre él y su padre? Y se conocieron acá, ahí en Reino Victoria. Ahí. Martín vivía oculto en la selva. ¿Su padre iba allá o él venía a veces a la ciudad? Él venía a la costa. Él venía a la costa. Él no iba allá. Era un hombre bastante quieto, bastante serio, era, no daba casi así cosas de compartir mucho con otros, así nomás casi no hablaba él. Tenía pocos amigos. Pocos amigos tenía, pocos amigos. ¿Era un hombre bueno o malo? Por la forma de él hablar era bastante bueno, no era malo, completamente, porque un hombre malo no va a hablar con cualquiera, se pone de potro y ya se deja o se manda la muda o cualquier cosa. ¿Por qué él estaba oculto en esa casita, en la selva? No era selva, tenía el camino para ir a la casa de él y si se veía de la costa se veía la casa. Un caserón grandote que cayó todo, ahora era de piedra y cayó todo. Cayó, echaron, no que cayó. Ludovico, ¿cómo era Martin físicamente? Era un hombre blanco, petizo, gordito. No era feo el hombre, era un hombre simpático, vamos a decir. Él y la señora lo mismo también. ¿Recuerda su cara? ¿Cómo era su cara? Gordo, así como estamos nosotros.
¿Los ojos? A los ojos sí, eso. No, casi no me fijé yo por la vista de él. ¿Y el pelo? Negro. Negro. ¿Y qué más recuerda de él? Y eso nomás me La recuerdo. mirada, él tenía una mirada muy fuerte, una mirada suave, cuando usted lo miraba cara a cara. No, él miraba así nomás como nosotros y Como ignorándolo o mirándolo a lo fijo. a los fijos mismo me fijaba. Me miraba firme. Bueno, Se quedaría horas escuchando hablar a Ludovico Fetz, ¿no es cierto?, sobre, bueno, la existencia de Martin Bormann aquí en San Ignacio, el hijo de Martin Bormann, que ahora tiene 73 años. Hace poco estuvo en Israel y habló para un medio de ese país sobre el dolor y la vergüenza que le causaba la responsabilidad de su padre en la matanza de 6 millones de judíos europeos. ¿y su padre lo veía muy seguido? Sí, cada vez que íbamos, pues casi cada sábado íbamos. Y ya ellos se encontraban allá y hablaban. Horas enteras estaban hablando. Pero qué sé yo lo que ellos decían en alemán, yo no entendía nada. Usted miraba y le daba curiosidad, porque él era fanático de la pesca también. Sí, él sí. Le gustaba la pesca también. Era un hombre bastante serio, bastante quieto. No sé. Se sabía que él llegó de Alemania y que se le atribuyen muchos asesinatos contra los judíos. No, de eso no. Él se atrevía en esas cosas. Él dicen que fue la mano derecha de Hitler y que una de las razones por qué vino acá fue para escaparse y para refugiarse en esa época cuando estaba Perón, del 50 al 55. En el 50, 55, antes era que él estaba. Antes, mucho antes. En el 40 por ahí era. Que él estaba. ¿Y él vivía solo en la casa? No, tenía la señora y el indio, un indio. ¿Qué hacía él con el indio? Y no sé, el indio él salía y el indio de atrás. Él paraba, el indio paraba. Y ahí estaban mirando nomás. Pero no hablaban ni nada, era todo quieto. El indio era un morocho negro, viejo, feo como el sol. Parecía un tigre en la cara. ¿Y la señora? ¿De dónde era? Era una blanca petiza. ¿La habrá conseguido acá? Seguro, no sé, si consiguió acá o trajo esa mujer. Y del día a la noche se alistaron y se fueron. Pasaron ahí en Reina Victoria para Teyucuaré, Costa Paraguaya, y se fueron. Dejaron el rancho ahí. Dejaron muchas cosas, y la gente llevó todo, la gente echó la casa, tumbó todo. Y no, la gente son salvajes. Echó todito la casa. ¿Por qué se fue? No sé por qué. Alguna cosa seguramente él vio mal y se fue. ¿Su padre no le contaba cosas de él? No sé, porque en el idioma que ellos hablaban yo no entendía. A lo mejor le habrá dicho algo. Pero su padre hablaba español. No, en alemán. Únicamente. Sí, en alemán. En alemán. ¿Y usted no aprendió el alemán? No aprendí. ¿Es difícil llegar a ese lugar? ¿Eh? ¿Es difícil llegar a ese lugar? No es tan difícil. Es que ahora está dejado de muchos años, no se transita, y está todo hecho una capuera, un monte está. Porque hay primero una casa donde vivía el Baden ese, y después está la de él más arriba. Yo le agradezco mucho. Nosotros vamos a seguir con esta investigación. Tal vez mañana nos va a llevar a embarcarnos por el río Paraná. Exactamente, ¿qué era esto para los jesuitas? Bueno, exactamente en este lugar estamos en un pabellón de solteros. Como pabellón de solteros. Sí, los solteros son los que cumplían fundamentalmente con distintas funciones en la misión, pero también específicamente la más importante, la función de defensa. O sea, este es uno de los pabellones de solteros, por eso me preguntaste en qué lugar y es uno de los pabellones de solteros. Acá dormían
Acá permanecían en su espacio en que cumplían con una defensa militar en los pueblos que era obligatoria, más o menos estimativamente entre los 14 a 16 años aproximadamente, ¿no? Muy jóvenes. Defendiéndose principalmente de los paulistas, ¿no es cierto? Que era lo que buscaban los esclavos. Fundamentalmente porque a principios del siglo XVII arreciaron mucho los ataques bandeirantes, entonces a partir de ahí las defensas se organizaron y bueno, las milicias guaraníes fueron realmente muy importantes. Si yo llego a cruzar para adelante, que es otro pabellón de solteros. No, el pabellón es todo el conjunto. Todo para los solteros, digamos. Yo estoy casada, así que nos mudamos entonces. Y solteros, varones, eran los que estaban acá. Varones, exactamente. ¿Las mujeres estaban en otros pabellones? Esto de los solteros y las solteras, bueno, hay que tomarlo muy de puntillas porque resulta ser que el guaraní practicaba la poligamia. Ajá. Al evangelizarse al guaraní y evidentemente se... ¿Todos los guaraníes o principalmente los caciques? Principalmente los caciques, en la práctica de la poligamia los caciques en su estado de vida en la selva, ¿no? Pero a partir de ahí la monogamia cristiana pasó a ser el núcleo de la organización social de las misiones. ¿Pero a qué se debía la poligamia? Porque no era por una cuestión sexual puramente. No, fundamentalmente la practicaba el cacicazgo, o sea, la representatividad que tenía la poligamia era para el cacique poder. Por ejemplo, cuando más mujeres tenía más rasgos de parentescos o más cuñados. En guaraní era el tobayá, o sea, el puntal político del cacique. El cacique siguió manteniendo una tradición, una fuerza, un poder dentro del pueblo a pesar de estar en las misiones. Son los que ocupaban los cabildos, son los que tenían una tierra asignada a ellos y tenía gente que trabajaba para los cabildos. O sea, el estatus político, si se quiere, de los caciques se siguió manteniendo en la misión. En la Casa de la Fe la vamos a seguir recorriendo después para contarles qué era exactamente cada uno de estos lugares que ahora quedan en pie como ruinas, como testimonios vivientes de lo que era esa civilización. Ahora vamos a otra casa, de la Casa de la Fe a la Casa de la Muerte, tras los pasos de Martin Bormann con Juan II. Hay un viento fresquito, nos va a permitir trabajar mejor. El calor es muy intenso aquí en Misiones, a orillas del río Paraná, con una vista espectacular, y vamos a conocer a nuestro contacto. ¿Cómo le va, Cardoso? Me dijeron que nos íbamos a encontrar aquí. Nos va a permitir usted, tal vez con sus conocimientos, me dicen que usted conoció parte de la historia de Bormann, poder llegar hasta la casa. Para llegar sí, pero está muy feo el monte. No sé si llegaremos. Muy espeso, pero todavía también no me acuerdo bien el lugar. Pero de acá que más o menos hay que bajar el Paraná, acá, aquella curva que se ve allá, por ahí, pasando los peñones. Es decir, nos vamos a embarcar. Le voy a marcar en un mapita, así lo entendemos bien. ¿Y dónde estamos ubicados ahora? Acá nomás, sácamelo. Bueno, vamos a hacer la orilla del río, ¿no es cierto? Nosotros estamos en San Ignacio ahora. Acá, más o menos acá se ubica el puerto de San Ignacio. ¿Dónde estamos ahora? ¿Dónde estamos ahora? De acá tenemos que bajar, más o menos, pasando aquellos peñones que están allá. Sí. Y ahí vamos a buscar. Más o menos yo sé el lugar. ¿Usted cree que por aquí puede ser el lugar donde él vivía? Claro, ahí vivía. ¿Qué lo hace pensar que es por acá? Y yo hace años que estuve por acá. Y no... Escuchó de los cuentos. Sí. Tal así también que había un compañero de él, de Bormann, que traía la correspondencia de una casa donde yo trabajaba. Sí, y se hacía pasar por pescador, y verdura llevaba, pescado. Bueno, yo quiero que todo eso... Traía las correspondencias. Yo quiero que todo eso me lo siga contando mientras empezamos este viaje, porque va a ser bravo, ¿no? ¿Es peligroso? Sí, es peligroso. Hay mucha víbora, mucha víbora. Las campanillas, se le dice. Bueno, pero vamos a encontrar, Vamos a encontrar. Sí. Con Cardoso vamos a encontrar. Nos vamos a embarcar entonces. Esperemos tener suerte tras los pasos de Martin Bormann. La casa existe, de eso no cabe ninguna duda. Pero fue la casa donde vivió Martin Bormann, vivió allí. Estamos con Jorge Camaraza, que escribe para muchos medios del exterior, que es autor de este libro, Odessa al sur, de la editorial Planeta. ¿Cuál es la prueba más concreta de que la casa que buscamos efectivamente pudo haber sido de Bormann? Yo creo que la prueba más concreta es una serie de testimonios coincidentes,
entre ellos los de Ludovico Fes. También hay otro testimonio de un ex marinero del Graf Spee, que se llama Sacher, Wilhelm Sacher. ¿Estuviste con él? Sí, él está viviendo en Monte Carlo, o vivía por lo menos. Donde nosotros vamos a estar mañana. Uh-huh. Y a partir de ahí se encadena una fuga al Paraguay, donde también hay testimonios coincidentes de cuándo y cómo. ¿Pero qué dice el marinero? ¿Que lo vio? El marinero dice que él lo ayudó a cruzar directamente. Esto es a fines del año 55, donde presuntamente la situación para los nazis prófugos se empezaba a complicar después de la caída del peronismo y demás. Y hay además otro testimonio de un alemán radicado en Paraguay, que se llama Alban Krug, que lo recibe en su casa en Noenau, frente a Santa Ana, inmediatamente después de que Sacher dice que lo cruza y de que Fes dice que se va. La coherencia de estos testimonios. Claro. Uh-huh. Me hubiera gustado conocerlo, pero bueno, me es imposible porque hace 59 años murió. Él nació en 1878, llegó hasta aquí de la mano de Leopoldo Lugones, el poeta argentino a quien él admiraba y del que se hizo amigo. Eligió este lugar, San Ignacio, la selva misionera, para vivir y para escribir. Lo conozco a través de su obra, de los cuentos de la selva, de los cuentos que escribió y que nos llegan a todos nosotros, cuentos de amor, pero ¿saben qué? Como no pude conocerlo personalmente, nos tomamos el atrevimiento de hablar con una persona que está absolutamente mimetizada con quien fuera Horacio Quiroga. Un diálogo imaginario para conocer más a este escritor uruguayo. Cuando pasa el tiempo uno puede mirar para atrás, Horacio, y hacer la revisión de la propia historia, ¿no? ¿Vos pensás que tu vida ha sido tan trágica como lo que vos mostrás a través de tus obras? Alguna vez escribí que el escritor deja mucho menos de lo que la gente piensa su propia historia. Lo que ocurre es que mis historias parten siempre de la realidad, pero terminan siempre jugando con la fantasía. ¿Pero por qué tan trágica? En realidad no es tan trágico, en realidad era la literatura de la época, la literatura de Allan Poe, que fue mi primer maestro. Y, por ejemplo, A la deriva. ¿Por qué escribiste esa obra? A la deriva, igual que los Mensú, es el reflejo de la vida del hombre en el medio del monte, desprotegido, sometido a las inclemencias de las alimañas y entre ellos las víboras que ocasionaban la muerte que se ocasionaban ellos mismos cuando se embriagaban. Y es una parte de la realidad que pasó en aquel momento. ¿Y los otros cuentos? Un poco fueron el reflejo de los acontecimientos que se iban dando en aquel momento. Ahora vos pudiste, sobrellevar la muerte de tu primera mujer, enamorarte de otra, de María Elena. ¿Cómo la conquistaste a ella y qué te atrapó de esa mujer? Mi sensibilidad fue siempre proclive a captar la belleza. ¿Te sentías muy solo? En aquella época yo vivía en Vicente López. Acostumbrábamos a hacer unos almuerzos a la canasta donde juntábamos a toda la gente de la literatura, y allí la conocí en aquella época. María Elena Bravo era amiga de mi hija y me enamoré perdidamente de ella y se lo di a entender y llegamos a un acuerdo con el cual nos casamos. ¿Y cómo lo tomaron tus hijos? En un primer momento con disgusto, no lo podían entender, pero después lo aceptaron. ¿Y tuviste otra hija? Ya entonces sumaban 3, ¿no es cierto? 3 que te acompañaban en tu rol de padre, 3 que te acompañaban en tu rol de escritor, y después enfermaste. Sí, en un primer momento vine a Misiones, acompañados ya grande también con mis 2 hijos. Mis 2 hijos se casaron y estuvieron al lado mío, y mi enfermedad fue una afección a la próstata que hice atender con el doctor Arce en el Hospital Clínicas de Buenos Aires. ¿Cómo sobrellevaste la enfermedad? Fue una enfermedad muy penosa, muy dura, una enfermedad que me llevó al fin de mi vida. ¿Buscabas el encuentro con la muerte? En algún momento, por esas paradojas del destino, yo dije que... Algo tan particular como estallar la madera con fuego, ¿no?
Bueno, es también ya un beneficio nuestro, ¿no? Bueno, así nosotros aprendemos de nuestro padre, nosotros estamos, como ven los chicos aquí, observa cómo hacen los padres, y ellos también, cuando crezca un poco más, ya aprende a practicar, y nosotros también les enseñamos a limpiar o a hacer alguna cosa, ¿no? Bueno, pasa de padres a hijos, ¿no? Porque ellos se llegaron, desde 10 kilómetros de aquí de distancia, porque viven en una comunidad guaraní. Seguramente esto lo hacen para mantenerse económicamente, para mantener a la familia, vendiéndoselo a todos los turistas que se llegan hasta este lugar. ¿Me puedes mostrar un poquito tu trabajo? Sí. Porque realmente nunca vi esto. Bueno, ese, por ejemplo, se trabaja, se hace con tranquilidad. Mucha paciencia, sí, ¿no? Sí, además mucha paciencia, y además que yo siempre, ya hace 10 años que trabajo en y bueno, yo también, aunque no das tanto económicamente no das tanto resultado a las comunidades, pero para sobrevivir, ¿no? Bueno, yo entiendo de que ahora ya se vende muy poco, y además lo que no se paga es lo que se debe pagar. Entonces nosotros también, nuestras comunidades, ya hacemos otra clase buscamos otra forma de rebuque, ¿no? En nuestras comunidades no estamos haciendo solamente artesanía, estamos dedicándose en el cultivo también, criar algunos animales, distintos animales, ¿no? Claro, y también dedicándose a la cestería. Estos son algunos trabajos que podemos ver. Miren qué bonito. Los felicito, es lindísimo el trabajo que hacen. Todos estos que ustedes lo pueden ver a veces en distintos negocios, y que los europeos, por ejemplo, se vuelven locos por todo esto. Yo les agradezco mucho que se hayan llegado hasta acá, ¿eh? Y ahora sí vamos a pasar de esta casa, de las ruinas jesuíticas, de la Casa de la Fe, a la Casa de la Muerte, tras los pasos de Martin Bormann con Juan II. Nosotros seguimos navegando el río Paraná hacia el sur, ya llevamos casi 1 hora y todavía no pasa nada. Lo noto un poco inquieto, Cardoso. ¿Ve algo? ¿Qué pasa? Acá estoy reconociendo este lugar, al peñón aquel y me parece que era la entrada por acá. Así que... ¿Por qué piensa que es acá? ¿Porque reconoce la vegetación? Conozco el monte pero como hace tantos años yo no vengo y no reconozco bien, pero si vamos un poquito más a la orilla, yo voy a conocer la entrada. Ahí hay una entrada marcada. Sí, hay una entrada marcada, pero como está espeso el monte ahora y el agua está crecido, no le aprecio bien por por la playa. Ajá. El agua está entrando en el monte. ¿Cómo vamos a hacer para caminar acá? Está totalmente cerrado eso. Hay que entrar con machete o no sé, vamos a ver. Cardoso, ¿por qué usted tiene cierta timidez al hablar? Lo noto como que no se anima a decir cosas. No, es que a mí una vuelta ya me vinieron a ver, periodista también. Y como era un hombre muy, muy peligroso, vamos a decir, sabíamos que estaba escondido acá. Y tal es así que a nosotros no nos dejaban ni pescar acá esta zona. Sí. ¿Le daba miedo a la población cuando él estaba acá? Y no sé, la población no... Algunos que le conocían, sí, pero nosotros no sabíamos nada. Pero después yo por la revista, leyendo, me fui enterando que era el nazi ese más buscado. El más buscado en el mundo. Y él estuvo por este río. Él era un hombre de río. Habitualmente él tenía un barquito, iba al pueblo, pescaba. No, él no salía. Él no salía. Nunca se le vio. Tal así que tengo un tío que hace poco falleció. Él venía porque él tocaba el acordeón, el viejo. Y mi tío venía a acompañarle. Y él le conoció bien. Pero hace poquito murió, una lástima. Estamos llegando a tierra, quiero que me siga contando. Tenemos un viaje realmente complicado, una quietud impresionante, realmente. Finalmente la encontramos, Cardoso, después de haber estado perdidos, caminando 2 o 3 horas en esta selva realmente cerrada. Ahí podemos ver la casa de Martin Bormann. Aquí se refugió y ahora entendemos, y cuando usted me cuenta de por qué realmente era un hombre muy difícil de encontrar, ¿no? Sí, muy difícil. A ver, vamos a conocer la casa, venga.
quiero que me cuente, porque es una construcción impresionante esta. ¿Esto desde la época del 40 fue edificado? Y no, 45, después de la Segunda Guerra Mundial. Fue la Segunda Guerra Mundial. Sí, sí. Y acá se refugiaron. Yo conocí esta casa cuando estaba entero todavía. Pero, llevaron todo, la gente sacaron. Vio cómo está, destruido completamente. Destruido, pero fíjense las piedras y empiecen a imaginarse cómo hicieron para traer todo hasta aquí. Vamos a conocerla por dentro. ¿Cómo será la casa de Martin Bormann por dentro? Dicen que era muy lujosa para la época, ¿no es así, Cardoso? Si no, miren el baño. Mire el baño. Tenía toda instalación. Por supuesto habrá tenido agua corriente acá. Eso es azulejo, es mármol. Este es azulejo. Azulejo, sí. Y tenía piso de mosaico todo. Baño instalado, ¿vio? La ducha. ¿Él vivía solo en esta casa? Según decía que tenía la señora o una mujer vivía. Una mujer. Sí. Y después más allá abajo está la casa del aviador que decía que era su compañero. Sí, que era el compañero, sí, por el que iba a buscar la correspondencia allá, donde yo trabajaba, lo de Soubí. Y él se hacía pasar por pescador nomás, pero también prohibía que pesquemos acá a este lugar, para que nadie entre para acá. Decían que era amigo de Perón, que fue Perón el que le construyó la casa incluso. Sí, decían que era Perón que le trajo acá. Según mi papá, todo eso comentaban. A mí no me, como le digo así, no. Sigamos caminando. Quiero mostrar algo. Este túnel sale allá en un riacho. Allá hay un riacho que está conectado con el riacho. Es un escondite, un escapatorio, vamos así. ¿Quiere decir que él llegaba en bote hasta acá? Sí, hasta allá abajo. Allá abajo hay un paredón que ahí termina este túnel. Así que cualquier cosa él se metía acá y salía allá. Tenía la escapatoria por... Nadie, Cardoso, nadie en esa época sabía que Bormann vivía acá. Sí, había mucha gente que sabía. Pero nadie se animaba a venir. Claro, nadie entendía qué era el hombre este. Pero que estaba escondido acá, sí. Después, dice, ¿qué vamos a decir? Que mi papá, por ejemplo, empezaban a hablar de la Segunda Guerra Mundial. Y ahí dijeron una vuelta que Martin Bormann estaba acá. Bueno, yo le agradezco mucho por todo este viaje, realmente fue fascinante. Hemos repasado la historia de un hombre terrible, de un asesino, de un jerarca nazi que eligió Misiones para refugiarse, vivió aquí, nosotros a través del espejo pudimos mostrarle su casa y bueno, ustedes desde estudio seguramente podrán completar mucho más acerca de los pasos de él aquí. Nuestra intención era poder llegar hasta este lugar